Kamala Harris debutó como la fórmula vicepresidencial del demócrata Joe Biden. La senadora y primera afroamericana que aspira a la vicepresidencia del país tuvo su primera comparecencia pública en Delaware, donde, entre críticas a Donald Trump por su gestión de la pandemia, afirmó estar lista para empezar a trabajar. América Latina se lanza a la producción de vacunas contra el COVID-19 y algunos gobiernos ya empezaron a trazar acuerdos para adquirirla. Argentina y México anunciaron que producirán para la región una vacuna que está desarrollando la Universidad de Oxford en alianza con el laboratorio AstraZeneca. Y el Parlamento libanés aprobó este jueves la declaración de emergencia en el país, unas semanas después de las explosiones que dejaron más de 170 muertos y que provocó la dimisión en bloque del gobierno, mientras la Organización Mundial de la Salud advirtió que más de la mitad de los hospitales de Beirut quedaron destruidos tras la explosión. Muy buenos días, bienvenidos a las noticias de France 24. Saludamos a toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Santiago Aristia y comenzamos esta emisión en Estados Unidos. Y es que Kamala Harris hizo su debut como fórmula vicepresidencial del virtual candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden. Ambos comparecieron en una escuela pública de la ciudad de Wilmington, en el estado de Delaware. Allí hablaron sobre desempleo, discriminación racial y criticaron a Donald Trump por su manejo de la pandemia a menos de 3 meses de los comicios presidenciales. Los detalles en el informe de Andrea Rincón. Kamala Harris y Joe Biden presentaron un frente unido contra Trump en su primera aparición formal. Harris no perdió el tiempo y apuntó sus críticas sobre la gestión del presidente frente a la crisis sanitaria. El mal manejo del presidente de la pandemia nos ha sumido en la peor crisis económica desde la Gran Depresión. La senadora aseguró que las elecciones son una puerta para enfrentar la discriminación racial que recientemente encendió en protestas a todo el país. Estamos experimentando un ajuste de cuentas con el racismo y la injusticia sistémica que ha llevado a un nuevo estallido de conciencia en las calles del país, exigiendo un cambio. Estados Unidos clama por liderazgo. Harris dijo que con su candidatura las niñas afroamericanas por primera vez podrían verse de una nueva manera, como presidentas y vicepresidentas. La precandidata tiene una amplia aceptación entre la población afroamericana, un electorado fundamental para Biden en los estados bisagra o pendulares, que son claves si quiere vencer a Donald Trump. Kamala, como ustedes saben, es inteligente, fuerte, experimentada. Ella es una probada luchadora de la base de este país, de la clase media. Kamala sabe cómo gobernar, ella sabe cómo hacer las llamadas duras, ella está lista para hacer este trabajo desde el primer día y los dos estamos listos para trabajar por reconstruir esta nación. Harris es la primera mujer negra y la primera de ascendencia asiática en entrar en una papeleta presidencial y es hija de 2 inmigrantes. Su madre proviene de la India y su padre de Jamaica. Su aparición en conjunto se produce a pocos días de que Biden acepte formalmente la nominación presidencial demócrata en un evento virtual debido a la pandemia. Y para ampliar esta información nos acompaña Patricio Zamorano. Él es analista internacional, también codirector del Consejo de Asuntos Hemisférico de Washington, D.C. Gracias, señor Zamorano, por estar en France 24. En primer lugar, preguntarle por qué es considerada por muchos como histórica la elección que hizo Joe Biden de Kamala Harris como su fórmula vicepresidencial. A ver, hay que aclarar muy bien que aquí hay una confusión. Ella no es, absolutamente no es, la primera afroestadounidense que ocupa el cargo de candidata a vicepresidenta. Hace un mes se anunció la nominación de otra candidata afroestadounidense, Angela Walker, del Partido Verde, en julio, y antes de ellas dos ha habido una docena de mujeres negras, líderes destacadas que han sido candidatas a la vicepresidenta. Así que ha habido una desinformación en cuanto a eso, bastante importante porque se ha usado como símbolo de que ella es el acceso de las minorías a la posible presidencia de los Estados Unidos, lo que es cierto, pero por supuesto hay que aclarar ese tema histórico. Ella no es la primera afroestadounidense en ocupar esa nominación. Está muy bien. También por la avanzada edad de Biden hay algunos analistas que dicen que de ganar estas elecciones ella podría ser la candidata a la presidencia de un segundo periodo. ¿Considera usted que esto podría llegar a suceder?
Así es, bueno, estamos acostumbrados a que los presidentes de los Estados Unidos sean más ancianos que el anterior. Hay que recordar que Donald Trump también tiene más de 70 años, así que existe una posibilidad concreta, según la Constitución de los Estados Unidos, de que el escenario que tú plantees funcione. Sin duda que ella trae juventud, en términos políticos es joven, tiene 55 años, y también es importante el hecho de que sea mujer y el hecho que represente una de las minorías importantes de los Estados Unidos. Ella no es solamente afroestadounidense, también es asiática en el sentido de su madre de la India, así que sin duda que trae una ventaja comparativa con Donald Trump de ampliar el electorado hacia las minorías de color aquí en los Estados Unidos. Bueno, un poco lo adelantaba en esta respuesta, ¿no? Pero ¿qué votantes podrían garantizarle un triunfo a Biden? Así es, hay que recordar que Donald Trump está perdiendo fuertemente entre los independientes, muchos de los que votaron por él. Donald Trump tiene una de las aprobaciones más bajas de todos los presidentes contemporáneos. Algunas encuestas le dan menos de un 40%, con casi un 60% de desaprobación. Así que Kamala Harris abre sin duda el voto de Biden hacia una cantidad enorme de voto que se identifica con ella, especialmente en el tema actual de la brutalidad policial y de los temas sociales que están afectando especialmente a las minorías, tanto latina como afroestadounidense. Patricio Zamorano, muchísimas gracias por su presencia en France 24. Avanzamos con más noticias porque el continente americano, epicentro mundial de la pandemia, superó en las últimas 24 horas las 400.000 muertes por el coronavirus COVID-19. Estas cifras siguen poniendo contra las cuerdas a los frágiles sistemas de salud de la región y han desnudado las deficiencias pese a las drásticas restricciones impuestas desde un principio por varios gobiernos. Aurora Bayot nos amplía la información. En una muestra de que América está aún lejos de vencer al COVID-19, en las últimas horas se llegó a más de 400.000 fallecidos. El continente presenta el país más golpeado a nivel mundial por el COVID-19, Estados Unidos. Los últimos rebrotes en los estados sureños del país son la causa de que la curva de contagios no haya bajado todavía, lo que llevó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a afirmar que la situación del coronavirus en su país es mejor que en Estados Unidos, en respuesta a la alerta del gobierno de Donald Trump de no viajar al país latinoamericano. Se aplanó la curva, sí. Nos llevó más tiempo, pero no se saturaron los hospitales. Por su parte, los peruanos tendrán que permanecer nuevamente confinados en sus casas los domingos, además de olvidarse de organizar reuniones debido al rebrote del COVID-19 en el país, que está a un paso de llegar al 500.000 de contagios. Tenemos que retroceder un paso en las medidas que fuimos liberando. Este fin de semana, Brasil pasó oficialmente la marca de 100.000 muertos por COVID-19 y el nivel de ocupación de los hospitales ya alcanza el 90% en muchas partes del país. El presidente Jair Bolsonaro, que ha minimizado constantemente la enfermedad, dijo recientemente que tenía la conciencia tranquila sobre su manejo de la crisis. El Brasil está yendo bien. A pesar de la pandemia, Brasil está bien. La economía está reaccionando y hemos decidido con esta reunión dirigir nuestras fuerzas aún más hacia el bien común. Finalmente, con más de 12.000 casos en los 2 últimos días, Colombia superó lo que Alemania e Italia alcanzaron en el peor pico de su pandemia. Mientras tanto, los gobiernos de América ya empezaron a trazar acuerdos para adquirir una eventual vacuna contra el COVID-19. Los ejecutivos de Estados Unidos, Argentina, México y también de Brasil se encuentran en una carrera por conseguir alianzas en proyectos que están desarrollándose. En Brasil, el Instituto de Tecnología de Paraná firmó un memorando de entendimiento con Moscú para producir y distribuir la vacuna rusa en el país. Mientras que el gobierno argentino anunció que su país será el encargado, junto a México, de producir y distribuir en la región la vacuna de COVID-19 que está desarrollando la Universidad de Oxford en alianza con el laboratorio AstraZeneca. Y desde Buenos Aires, Argentina, nuestro corresponsal Natalio Cosoy nos amplía la información. Este miércoles el gobierno argentino anunció que un laboratorio de este país estará a cargo de una parte del proceso de producción para América Latina de la vacuna contra COVID-19 que están desarrollando el laboratorio AstraZeneca
junto con la Universidad de Oxford. El anuncio lo hizo el presidente Fernández en una conferencia de prensa en la que dijo que el laboratorio mAbxience estará a cargo de la producción de la sustancia activa y luego se enviará eso a México, donde se completará el proceso de producción y envasado para distribuir las dosis a lo largo de América Latina, con excepción de Brasil. Fernández dijo que se prevé producir aproximadamente entre 150 y 250 millones de dosis para la región. Esta vacuna de AstraZeneca y Oxford está en una etapa bastante avanzada en su estudio y hay expectativas de que pueda estar disponible en la primera mitad de 2021. De todos modos, el ministro de Salud de Argentina, Ginés González García, que también estaba en la conferencia de prensa donde se hizo la presentación y el anuncio, dijo que Argentina de todos modos está negociando y en conversaciones con otros países y otros laboratorios que están desarrollando alternativas de vacunas contra el COVID-19 para dejar abiertas todas las opciones posibles para el país. Y luego de semanas de haber iniciado sus procesos de reapertura y de relajamiento de las restricciones sociales, preocupa el aumento de contagios de COVID-19 en varios países de Europa. El aumento de casos positivos se ha generalizado en los últimos días en este continente. En Alemania, los nuevos contagios llegaron a casi 1.500 en 24 horas, la cifra más alta registrada desde mayo. España, por su parte, sumó este miércoles otros 6.172 casos, mientras que en Francia, el primer ministro, Jean Castex, advirtió que la situación evoluciona en una mala dirección. Y en Líbano, el Parlamento aprobó esta mañana la declaración de emergencia en el país, una semana después de las explosiones que causaron la muerte de más de 170 personas y dejaron más de 6.000 heridos. Esta aprobación le da al ejército poderes amplios y especiales. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud advirtió que más de la mitad de los hospitales de Beirut fueron destruidos o sufrieron graves daños tras la explosión del martes. Toneladas de escombros siguen en la entrada de este hospital. Con las ventanas rotas, el Hospital St. George de Beirut lleva las cicatrices de la explosión. En este establecimiento ubicado a poco más de 1 kilómetro del puerto, el daño es incalculable. Todo el hospital fue destruido, los 8 pisos, todos los servicios fueron destruidos. Declaramos oficialmente fuera de servicio el hospital el mismo día, pero estamos tratando de recuperarnos lenta y gradualmente. Muchos otros establecimientos de salud fueron destruidos o gravemente dañados tras la explosión y según la OMS, más de la mitad de los 55 hospitales de Beirut están fuera de servicio. Al menos 3 hospitales importantes de Beirut fueron destruidos por la explosión. Otros 3 hospitales funcionan muy por debajo de su capacidad normal. Esto significa que hemos perdido 500 camas. Ya saturados y en dificultades debido a la crisis económica y la emergencia por el COVID-19, los hospitales de Beirut están ahora abrumados por los más de 6.000 heridos. La OMS pide a las autoridades libanesas que restablezcan la capacidad sanitaria del país para hacer frente tanto a la emergencia como a la pandemia. Con la reapertura del aeropuerto de Beirut el 1 de julio y el levantamiento gradual de las medidas de confinamiento, el número de contagios volvió a aumentar. En otras noticias, el ejército de Israel volvió a bombardear determinados puntos en Gaza y esto en respuestas a globos incendiarios enviados desde el enclave palestino. Además, el país anunció la suspensión de la entrada de combustible a la franja en una medida que se suma a otras anunciadas por Israel, como el cierre del único paso comercial a la franja. Uno de los proyectiles lanzados impactó en una escuela de Naciones Unidas en Gaza, aunque no llegó a explotar, por lo que no dejó heridos. Y Belarus vivió su 4ª noche consecutiva de protestas contra la reelección del presidente Alexander Lukashenko en unos comicios tildados como fraudulentos y se confirmó además la muerte de un segundo manifestante. Las autoridades confirmaron que la víctima mortal se encontraba detenido desde el pasado domingo por haber participado en protestas no autorizadas por el gobierno, aunque de momento no han sido esclarecidas las causas de su fallecimiento. Las protestas dejan ya miles de detenidos y tan solo en la jornada de ayer miércoles fueron arrestadas unas 700 personas.
Finalizamos así otra emisión de noticias, pero quédense con nosotros porque hay mucho más en France 24 y como siempre les decimos en france24.com.